El día de hoy vamos a hablar sobre el bambú y los cuidados y algunas cosas importantes que tenemos, sobre todo sobre el bambú de la suerte o Lucky Bambú que ustedes fueron adquiriendo con nosotros, y también sobre los bambú en maceta en general de varias especies. Vamos a ir hablando. El género es muy grande, entonces vamos a hablar de términos generales y tal vez algunos detallitos de una que otra especie. Por favor, recuerden ir siempre haciendo sus comentarios, van escribiendo, yo los voy leyendo y así yo voy respondiendo. Cualquier pregunta que tengan la voy respondiendo. Si no la veo, la vuelven a hacer hasta que se las vuelva a contestar, ¿verdad? Entonces, gracias por unirse y vamos a ir empezando. El día de hoy vamos a hablar sobre el bambú y sus cuidados generales y algunas cosas interesantes como su significado y sus usos para nuestro hogar, para traer la buena suerte, las buenas vibras y algunos otros beneficios que estas plantas tienen. El bambú tiene varios usos. Es una de las plantas que han ayudado a los humanos a través de distintas culturas a ir desarrollándose por todos los usos que se les ha dado. Tiene usos alimenticios, tanto para humanos como para animales. Todos sabemos el típico panda comiendo bambú, ¿verdad? Y no solo los panditas, sino que muchos animales pueden alimentarse de esta planta. Por ejemplo, tus mascotas, los perros, los gatos. Aquí a nuestras mascotas les encanta. No solo les gusta, sino que es una planta muy sana que les va a ayudar a hacer la digestión. En otras culturas también sirve para cocinar, ya sea cocinar directamente el bambú o utilizar sus fibras en ciertos instrumentos, ¿verdad? Entonces tiene bastantes usos. También es utilizado en la medicina, tiene usos medicinales, en ciertas culturas se utiliza. Pero el uso que más conocemos, el que más se le ha dado a través del tiempo, es en la construcción. No esta especie específicamente, pero otras especies han sido utilizadas en construcción, ya que es una manera muy fácil de trabajar y con sus respectivos cuidados tiene la capacidad de durar por mucho tiempo. Otro uso interesante es en textiles, también en instrumentos. Por ejemplo, ahora ya conocemos los peines de bambú, los cepillos de bambú, entonces es otro de los múltiples usos. También ha participado en la música el bambú. Muchos instrumentos musicales son hechos de bambú, y también en los deportes muchos instrumentos de deporte, por ejemplo los remos, son hechos de bambú. Entonces se tiene múltiples usos que se han visto ahorita. Tal vez por las redes sociales nos hemos ido dando cuenta de distintos usos que se han vuelto famosos y ecológicos, pero estos usos se le han venido dando hace mucho tiempo a través de distintas culturas que han fomentado el cultivo y el desarrollo del uso del bambú. Como les decía, entre los distintos bambús que hay, el que más les ha gustado y hemos visto por las especies que hemos vendido, lo que más les ha gustado es el bambú de la suerte o el Lucky Bambú. Aquí nos vino a saludar la Ivy, que siempre aparece, a ella le gusta participar en los videos y le gusta el bambú. Ella es de las principales consumidoras del bambú, miren, para que vean que no es mentira lo que les decía. Entonces sí, lo que más les gusta es el Lucky Bambú, el bambú de la suerte. No sé si ustedes, alguien tiene ya uno, o quién tiene un bambú en casa, si nos puede ir comentando ahí si ya ha tenido buenas o malas experiencias. El bambú de la suerte, nosotros tenemos algunas imágenes ahí en el Instagram. Desgraciadamente, por cuestión del taller, se me agotaron, entonces no les puedo enseñar uno aquí, pero allá en el perfil pueden ver que tenemos varias imágenes del bambú de la suerte, que es el famoso bambú que lo encontramos en frascos, ¿verdad? Y generalmente lo utilizamos en interior. Es algo curioso porque en realidad no es categorizado como un bambú, ¿no?
aunque nosotros le llamamos bambú, en realidad no es familia del bambú, sino que es una dracaena, más bien familia de los agaves, algo muy extraño, ¿verdad? Pero sus cuidados son muy parecidos, entonces por eso lo vamos a mencionar y porque es lo que más les gusta a ustedes. Aunque no sea de la familia de los bambús, nosotros le llamamos bambú de la suerte, el Lucky Bambú, y les gusta mucho. Este bambú, si bien se cree que es originario de África, pues ha sido mayormente cultivado en Asia y ellos lo han ido desarrollando y sobre todo se ha ido trabajando en el arte del Feng Shui, ¿verdad? O también lo han trabajado para dar buena suerte o para expresar fortuna. Y también hay una costumbre en Asia, en China, que regalan el bambú de la suerte para Año Nuevo, o cuando alguien está estrenando una casa, o cuando alguien ha iniciado un negocio para desear una buena fortuna. Este bambú tiene cuidados muy simples y es muy bonito, y yo sé que a ustedes les gusta porque es muy fácil de cuidar y sobre todo porque se adapta a cualquier clima y se adapta a cualquier tipo de luz. Sí necesita bastante luz, aunque lo podemos tener en un baño o en un lugar oscuro. Sí es recomendable que a cierto tiempo nosotros lo saquemos a un lugar donde le guste, donde él tenga más acceso a luz. Pero no le gusta la luz del sol, ¿verdad? La luz del sol no le gusta, le puede llegar a quemar a menos que esté adaptado, pero esta es una especie que nosotros recomendamos específicamente para interior. En temperaturas es una especie que no se adapta a tantas temperaturas como el bambú normal, que el bambú puede resistir hasta heladas en muchas especies. El bambú de la suerte, que es el que tenemos adentro de la casa, generalmente tolera temperaturas de 10 a 30 grados. Si bien es un rango muy amplio, entonces también hay una gran oportunidad de adaptación. Sin embargo, pues no es tan adaptable como el bambú en maceta o el bambú en tierra. Otra de las cosas que tiene el bambú, que aparte que es una planta muy decorativa, tanto el bambú de la suerte como el bambú de maceta, es una planta que es muy decorativa, muy resistente a distintos cambios climáticos. Es una planta que ha sido catalogada como purificadora de aire. Entonces es buena tenerla dentro de nuestro hogar para purificar el ambiente. Entonces es otra de las plantas. Otra de las plantas que es muy conocida por purificar el aire, que no es un bambú, puede ser la sansevieria, la orejita de burro, también puede ser la espatofilio o garza, que le llaman también. Entonces hay distintas plantas que nos van a ayudar a purificar el aire y el bambú es una de esas. Y los cuidados que tenemos que tener van a ser los siguientes. En la mayoría de bambús, ¿verdad? Tenemos que tener luz intensa. Estos bambús generalmente toleran el sol directo. Como les decía antes, el bambú chino, ese no les va a tolerar el sol directo, no les gusta, pero la mayoría de bambú en maceta o cultivado en tierra sí la va a tolerar. Sin embargo, si nosotros la vamos a tener en sol directo, tenemos que asegurarnos de que tengan suficiente agua para que estos no se deshidraten y toleren mejor las quemaduras. También tienen que tener un buen fertilizante y esto va a ayudar también a que tolere estos cambios de temperatura y que crezca bien. Un suelo bien nutrido con abono orgánico si les podemos incorporar, o un suelo fértil es ideal para nuestros bambú. Otra cosa que les gusta mucho es el agua. Les decía que si lo vamos a tener en sol directo, tenemos que tener bastante cuidado del riego. Sí les gusta bastante el agua, sin embargo les gusta también suelos con buen drenaje. Yo les recomiendo utilizar un sustrato con tierra preparada, que es la tierra de jardinería, que va a ser la base de nuestro sustrato. Esta es tierra negra con piedra pómex y brosa, y a este sustrato le podemos agregar fibra de coco, que le va a encantar al bambú, la fibra de coco molida. Y si ustedes desean, si su tierra es un poco arcillosa y la quieren airear más, también le pueden agregar perlita. Pero nosotros lo que utilizamos, lo que yo les recomiendo es utilizar siempre agregarle fibra de coco a sus macetas.
Los bambús que tenemos en casa y los tenemos en agua o en frascos, ahí pueden vivir genial, no hay ningún problema. Ciertas especies, estamos hablando ahorita del bambú de la suerte, que este lo cultivamos generalmente en frascos, pueden ser frascos de vidrio para que sea más decorativo. Este no necesita sustrato, sin embargo sí le podemos colocar distintas piedras, ya sean decorativas, para sostén del mismo, para que este no se vaya moviendo de un lado a otro y no se le vayan dañando las raíces. Con estos bambú de la suerte, es muy importante también cambiarle el agua, ¿verdad? El riego aquí, como siempre va a ser prácticamente un cultivo hidropónico, pero sí es importante irle cambiando el agua para que el agua siempre esté limpia, ¿verdad? Y también que el frasco se mantenga limpio. Yo recomiendo que le cambiemos agua 1 a 2 veces a la semana, dependiendo el clima del lugar donde estamos y la época del año en la que estamos. En el caso de los bambú en maceta, yo recomiendo igual regar un día sí, un día no, o todos los días, dependiendo también el clima en lo que estamos. Recuerden que les gusta bastante el agua y si nosotros preparamos un sustrato muy bueno, no vamos a tener problemas de encharcamiento. Otra de las cosas importantes es de que el bambú suele ser muy invasivo. Hay especies que no lo son tanto, por ejemplo, este bambú no es invasivo, pero ¿qué pasa? Yo he visto mucho en los condominios o algunos jardines que yo he ido a asesorar que tienen sembrado bambú porque es una planta muy linda, crece muy rápido y es de bajo mantenimiento. Sin embargo, al ser muy invasivo, han tenido problemas, ya sea con las banquetas o con otras especies, sobre todo la grama. Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros lo tenemos en una maceta, que es lo ideal, ¿verdad? Podemos ir haciendo el trasplante a macetas más grandes si quisiéramos, o le vamos a ir limitando su crecimiento. Sin embargo, si lo sembramos en tierra directa, tenemos que tener en cuenta que este va a ir creciendo y va a llegar a invadir el área. Podemos hacer aquí una barrera física, que podemos hacer ya sea una zanja o utilizar macetas y sembrar las macetas dentro de la tierra si nosotros queremos limitar el crecimiento. Hay que tener esto en consideración, hay varias prácticas que podemos usar. Ahora si ustedes pues quieren repoblar un área con bambú, pues no hay ningún problema, pero es algo muy importante a tomar en cuenta. Otra de las cosas que les gusta mucho la humedad, generalmente estos son unas plantas tropicales, ¿no? Entonces les gusta la humedad. Una buena práctica es pulverizar las hojas, la podemos pulverizar con agua y también podemos aprovechar para utilizar agua con fertilizantes, sobre todo los bambús que vamos a tener en frascos o en macetas, ¿verdad? Podemos utilizar una fertilización foliar. Yo recomiendo utilizar un bifolán, o si quieren utilizar algo orgánico, podemos utilizar un lixiviado de lombriz. Entonces es una bonita práctica, ya que a ellos pues, les gusta el clima húmedo. Sin embargo, si ya empezamos a ver manchitas, sobre todo manchas oscuras, es importante suspender la pulverización y aplicar un fungicida. Esta pulverización también le va a ayudar a limpiar hojas. Como les dije al principio, el bambú tiene una capacidad de oxigenar el aire, de purificar el aire, perdón. Entonces, pulverizar las hojas les va a ayudar a limpiar, ¿verdad?, el polvo que puede estar en sus hojitas y mantener la planta más saludable. Les decía que cuando pulverizáramos le podríamos agregar su fertilizante. Yo recomiendo fertilizar esta planta una vez al mes. Si la tenemos en el suelo, podemos utilizar fertilizante al suelo. Para el bambú yo recomiendo que utilicemos un abono orgánico. Les gustan los suelos, a la mayoría de plantas, ¿verdad?, les gusta el abono orgánico. Y yo sí les recomiendo que utilicemos un humus de lombriz. Preferiblemente antes de sembrar lo incorporemos a la tierra, o si no, pues lo ponemos a la orilla. Es otra cosa que nos puede funcionar muy bien. La fertilización, hacerla una vez al mes. Podemos utilizar abono orgánico. Otro abono que le va a ayudar mucho es el Blancor o el osmocote,
que ya son fertilizantes químicos granulados. Pero sobre todo el fertilizante foliar va a ser fundamental en el crecimiento de la planta. Absorben muy bien los fertilizantes foliares, y el bambú al no tener una raíz pivotante tiene que tener los fertilizantes accesibles a sus raíces secundarias, a sus raíces chiquitas. Entonces preferiblemente fertilizante foliar para que sea más fácil para ella adquirir los nutrientes. Entre las plagas que vamos a encontrar, que es la parte que no les gusta, ¿verdad? La más común que podemos encontrar es la cochinilla algodonosa, es una de las más comunes, y la mosca blanca. Es curioso porque la mosca blanca vamos a identificar en las hojitas. En estas hojitas se pueden ver, tal vez no podemos ver la mosca blanca a menos que la movamos y van a salir volando, pero sí dejan marcas en las hojas. Entonces vamos a empezar a ver puntitos, ¿verdad? En el bambú es una de las plantas que, por ejemplo, a mí me cuesta menos detectar la herida. Tal vez no vamos a ver tanto el insecto, pero vamos a ver la herida de la mosca blanca. Cuando ya está haciendo un daño en el bambú, lo podemos ver. No solo de la mosca blanca, sino que de otros insectos se pueden ver pequeñas heridas, ya sean pequeños puntitos o si son insectos raspadores, pequeños raspaditos. Es muy fácil de determinar. Como el bambú tiene mucho follaje, a veces nos cuesta ver las plagas en sí, ver los animalitos, pero podemos ver los rastros. También si la planta está mordida, así como esta, ¿verdad? Puede ser algún gusano, alguna hormiga, entonces puede ser algún otro insecto masticado. Recomiendo su fumigación, igual que a todas las plantas, yo recomiendo su fumigación mensual, preferiblemente con productos orgánicos. En este caso, por el tipo de plagas que van a ser atacar, yo recomiendo utilizar el jabón potásico, que es orgánico y que además es muy bueno y es muy sano. También porque recomiendo utilizar orgánicos, porque como les dije, les gusta mucho a nuestras mascotas y a otros animales. Entonces, para evitar hacerles daño y para que ellos puedan consumir libremente. Es curioso porque queda opción tuya si tú lo dejas a tu mascota consumir el bambú o no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el bambú no le va a hacer daño, el que tu mascota tenga la costumbre de comer plantas a veces puede ser contraproducente, porque hay otras plantas que sí van a ser tóxicas o que van a tener productos agroquímicos que les puedan llegar a hacer daño. Entonces es elección. Por ejemplo, en el caso de mis mascotas, yo trato de que pueden comer bambú, pero las otras plantas no las pueden tocar, entonces tengo que estar pendiente de hacer eso. Aunque si tú quieres, pues le puedes decir, no, enseñarle a que no coma ninguna planta. El bambú es interesante porque es una planta que tiene cantidad de géneros, cantidad de especies y cantidad de formas, pero todas son muy parecidas. Es una planta gramínea, y las gramíneas es una familia de plantas que las vamos a reconocer. La que todos van a reconocer es el maíz. El maíz si ustedes quieren acordarse cómo es una gramínea, acuérdense del maíz. Primero, que tiene las nervaduras, que son las venitas de las hojas. Todas las tienen, no las tienen como en venas, ¿verdad? Y todas las tienen paralelas. Es una de las formas de identificar las gramíneas. Entonces, esta planta es una planta de la familia de las gramíneas. Recuérdense que, como les decía al principio, esto sí es un bambú, y el bambú de la suerte es una dracaena, no es familia de los bambús. Sin embargo, sus cuidados son muy parecidos, por eso estamos hablando también de ella aquí, porque es algo que tiene unos cuidados muy similares. La diferencia, recuerden que esta les va a tolerar más sol que el bambú de la suerte, que a ella no le gusta tanto el sol. Al bambú generalmente sí le gusta. Hay especies que llegan a medir hasta 14 metros de altura, generalmente son las que utilizamos para construcción, y hay especies que se quedan chiquitos, ¿verdad? Que pueden llegar a medir hasta 1 metro como máximo. Entonces hay gran variedad de especies
especies en el bambú. Les hablaba un poquito al principio hablábamos del significado de la planta, que generalmente en culturas asiáticas pues tienden a regalarla con cierto significado. Es muy curioso porque sobre todo el bambú de la suerte tiene varias varas y dependiendo de la cantidad de varas significa algo, ya sea que tú estás atrayendo eso o que alguien te lo está deseando. Entonces aquí tengo mi chivito, ¿verdad? Para ver qué significa cuántas varas tiene. Por ejemplo, este es un ejemplo, pero pueden encontrar esa información, está muy fácil cuando ustedes buscan bambú y Feng Shui. Ustedes pueden encontrar qué significa la cantidad de varas. Pero esto les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, una vara, un bambú de una vara significa una vida simple, ¿verdad? Entonces, más que todo te lo van a regalar cuando estás muy cargado de cosas o tienes muchos pendientes. Un bambú de una vara, o si nosotros queremos atraer eso, ¿verdad? Queremos atraer una vida simple y tranquila. Un bambú de una vara. El bambú de 2 varas es muy interesante porque significa suerte en el amor, o cuando queremos atraer el amor, o cuando le queremos desear a alguien, por ejemplo, alguien que se acaba de casar, o alguien que quiere encontrar una pareja, podemos utilizar este obsequio, ¿verdad? Un bambú de 2 varas. El bambú de 3 varas es el más famoso y es el que nosotros tenemos disponible, en que ustedes pueden hacer sus juegos de las varas que ustedes quieran, pueden agregarle. Pero el bambú de 3 varas significa riqueza, ¿verdad? Prosperidad. Entonces, más que todo es cuando nosotros queremos tener éxito en negocios o éxitos en nuestra empresa. Es algo así. Entonces, esto significa prosperidad y riqueza, crecer, ¿verdad? Y algo muy interesante que alguien me estaba haciendo la pregunta vía inbox es el bambú de 4 varas. Tiene un significado muy curioso porque en las culturas orientales suelen relacionar el número 4 con la muerte, ¿verdad? Entonces es algo muy curioso. Muchas veces incluso, no sé cómo se dice 4, pero creo que el sonido del número 4 es muy parecido al sonido de muerte en algunas culturas y se tiende a relacionar, entonces algunos le cambian y el número 4 se puede decir de 2 maneras o distintas maneras para no estar para no relacionarlos. Entonces es algo muy interesante. Si alguien sabe un poquito más de eso, les invito a que nos lo comenten y que nos cuenten. Y pues yo solo porque me gusta mucho la cultura japonesa, pero no es porque sepa de esta cultura en general, no tengo familia ni nada lastimosamente, pero sí me gustaría indagar un poquito. Y viendo esto del bambú, entonces me puse a investigar cuando me hicieron la duda, me puse a investigar un poquito y sí, el bambú de 4 varas lo relacionan con la muerte, pero no siempre de una forma negativa, ¿verdad? Puede ser ahuyentar a la muerte. Entonces es un bambú de la suerte que no nos va a traer muerte, ¿verdad? No la estamos atrayendo, sino que simplemente la vamos a ahuyentar. O en el caso por ejemplo, alguien que tenga alguna enfermedad o algo y que quiera descansar en paz, pues podemos desear un descanso en paz, ¿verdad? Entonces esa es la relación. Esos son unos ejemplos del significado que tiene el bambú en distintas culturas. Entonces es algo muy interesante. De esto hay para hablar más. Si hay significado para el bambú de 5, de 6, de 7, de las varas que ustedes quieran, ustedes pueden hacer su combinación dependiendo de qué es lo que quieran atraer. Y esto es muy importante en el Feng Shui, ¿verdad? Si ustedes siguen el Feng Shui en su hogar, y la vez pasada hablamos también de una planta que tenía un significado que era la begonia. Si no han visto, ahí está en el perfil, está el taller de begonia, que también tiene un significado. Las plantas generalmente suelen tener significado, y en el caso de la bambú, pues generalmente atraemos abundancia, atraemos buena suerte, prosperidad, longevidad, etc. Se recomienda colocarlo, si nosotros queremos atraer, colocarlo en una esquina de nuestra casa, ¿verdad?
¿verdad? Para traer buenas vibras y buenas energías. Una cosa interesante, ¿verdad? Esto es ampliando un poquito más del tema. Bueno, entonces vamos a sigamos con el cuidado de nuestro bambú. Ya hablamos del riego, ya hablamos del sustrato, ya hablamos de la fertilización, ya hablamos de las plagas y enfermedades, y otro punto importante que vamos a hablar es de la maceta. ¿Se acuerdan que en el video de la begonia yo les hablé de que a mí me gustaba utilizar una maceta de barro? Pero en el caso del bambú a mí me gusta usar una maceta plástica. ¿Por qué? Porque a este le gusta mucho el agua y la maceta plástica va a ayudar a retener humedad. Siempre con su drenaje, no sé si logran ver, tiene sus agujeros, siempre con sus agujeros y su buena tierra, su tierra preparada que quede y retenga humedad, es muy importante, pero que drene el exceso. Ya sea que utilicen ustedes la fórmula que yo les indiqué con fibra de coco, o si ustedes quieren utilizar otro tipo de tierra, es muy importante que el sustrato que vayan a utilizar primero sea fértil. Si no es fértil, pueden agregarle ustedes materia orgánica como abono orgánico. Segundo, que retenga humedad. Si no suele retener humedad, le pueden agregar sustrato. En este caso, yo les recomiendo agregar fibra de coco, que es el sustrato y mejor retiene la humedad porque no les va a encharcar. Y tercero, que tenga buena aireación, o sea que no vaya a ser compacto. Entonces, ya sea que ustedes elijan los materiales que yo les recomendé u otros materiales, pero que cumpla estos requisitos. Eso es algo muy importante. Recuerden que es una planta de crecimiento lento, entonces, como les decía, o limitamos el crecimiento en maceta o lo limitamos en el terreno si lo vamos a sembrar directamente en tierra. Hay especies que pueden llegar a crecer de 5 a 10 milímetros al día. Entonces es un crecimiento increíble. De hecho, el bambú es la planta con crecimiento más rápido. Una especie de bambú tiene el récord de la planta que ha crecido más rápido. Entonces es algo muy curioso, pero eso es muy fácil. Algo que me están preguntando es sobre la flor del bambú. Si florea el bambú. Sí, el bambú florea, aunque usted no lo crea. Yo quiero que si alguien le ha visto la flor del bambú, que me lo haga llegar a los comentarios. Aquí yo siento que como esta planta no es originaria de Guatemala, donde estoy yo, pero tal vez, yo sé que nos miran de otros países, tal vez ahí sí han visto la flor del bambú, pero yo, al menos yo nunca la he visto. ¿Y qué es lo que pasa? Que el bambú tarda años en florear. Hay plantas que tardan hasta 120 años para crear su flor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la planta simplemente no necesita flor para reproducirse. Ella se va a reproducir desde abajo, ¿verdad? Sacando sus hijitos, sacando sus nuevos brotes desde abajo, desde la raíz. Los rizomas de uno, miren. Ese era un bebé que viene desde aquí. Entonces desde aquí, desde la raíz, ella tira las nuevas varas. Y así se va reproduciendo. Igual desde el tallo, ella puede llegar a enraizar desde los entrenudos. En el caso del bambú de la suerte, que es el que tienen ahí, el bambú de la suerte, que es el de frasco, ¿verdad? El que les decía en un principio. Este bambú de la suerte también, ustedes pueden ver que está cortado, ¿verdad? Tiene el espacio, el tronco cortado, y desde el entrenudo está sacando la raíz. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo es más fácil para esta planta reproducirse. Mejor reproducirse por medio de esquejes que por medio de flor. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una flor de bambú, tienen que tener más de una planta, ya que estas se reproducen por polinización cruzada. Y la flor es muy parecida a la de un trigo o a la flor del maíz, ¿verdad? Porque son gramíneas y es muy parecida, no es una flor muy atractiva. Si no han visto la flor del trigo o la flor de maíz, tal vez han visto la flor la que hemos visto en el monte, ¿verdad? La grama es una gramínea
y a veces del monte pues nos saca una flor, por ejemplo las patitas de gallo. Entonces pueden darse la idea que en esa forma es la flor del bambú. No es muy atractiva ni es muy funcional, y por eso casi no la vemos, porque a veces puede tardar hasta 120 años en florear. Otra cosa muy curiosa que pasa es de que a veces tenemos plantas de bambú milenarias que tienen la misma edad, y cuando ya cumplieron su ciclo de vida se muere. Entonces ella puede morir aquí, y si tiene un hijo en el otro lado del mundo es posible que también muera. Entonces es un dato muy curioso, porque se puede dar que por temporadas en ciertas áreas del mundo mueran bambús, y esto quiere decir que venían de la misma, que son la misma planta, ¿verdad? Entonces empiezan a morir juntos. Es algo muy curioso, no es normal en botánica, pero es algo muy curioso del bambú al ser una planta muy antigua. Depende de la especie que nosotros vayamos a tener. En el caso del bambú lo que hay que hacer es cortar el tallo, ¿verdad? Si yo corto este tallo, este no me va a ramificar. O sea, ¿cómo les explico? Este tallo me va a dejar de crecer, ¿verdad? Los entrenudos se van a ir separando, pero de aquí yo ya no voy a obtener una nueva rama. Entonces sí, yo lo puedo podar aquí y esta rama va a llegar a crecer, porque los entrenudos van a seguir creciendo, pero no me va a salir otra rama de los entrenudos. Entonces es algo muy curioso. Yo recomiendo podar las puntas, ¿verdad? Si ustedes le quieren dar forma, le pueden dar forma. Pueden colocar también tutores para crear arcos, si ustedes quisieran. Yo recomiendo hacer la poda preferiblemente en verano, y podemos curarla. Esta es una planta muy delgada, no necesita, pero acá un poquito más gruesas, y sí los podemos curar, ya sea con un sellante o con una cera o un fungicida, para evitar que nos entre alguna enfermedad por la herida. El tallo es poroso, entonces al momento en que nosotros podemos, dejamos una herida abierta y profunda. Entonces podemos ver, no se puede ver, pero en el microscopio pueden ver la profundidad del tallo, ¿verdad? Si lo vemos desde arriba vamos a ver varios puntitos, y ellos son profundos. Entonces por eso hay que tener cuidado, porque media vez entra una plaga ahí, entra hasta adentro a un hongo. Entonces es muy importante curar, sobre todo si son gruesos, ¿verdad? O tener el debido control agronómico desde un principio de la plantación. En los bambú de la suerte sí acostumbramos curarlos, y ya sea que sea con un fungicida, con una cera, los curamos para evitar que nos vaya a ingresar cualquier tipo de enfermedad. No les hablé de las enfermedades. Generalmente sí les mencioné que hay plagas, ¿verdad? Pero no les mencioné de los hongos. Si bien podemos ver manchas en las plantas, podemos ver manchas oscuras, y como es una planta que le gusta mucho la humedad, es una planta muy tropical, entonces a veces podemos pasarnos de humedad, no obtener la suficiente ventilación, y ahí es donde ingresan los hongos. Entonces siempre, si bien es cierto que nosotros vamos a atomizar y vamos a mantener un ambiente húmedo que le guste, que haya bastante aireación para evitar el crecimiento de hongos. Su fumigación mensual, como les decía, un insecticida y un fungicida, preferiblemente con productos orgánicos, para evitar dañar a nuestras mascotas. Otro problema que podemos ver es que las hojas se empiezan a tornar amarillentas. Ese es otro problema, y eso generalmente puede ser por falta de luz, porque vemos que la mayoría tenemos estas plantas en interior. Entonces a veces les hace falta luz y las plantas se pueden empezar a poner pálidas, o también puede ser por falta de nutrientes. Generalmente los que tenemos los bambú en frascos de vidrio, o los que tenemos en maceta, también puede ser una falta de nutrientes. Por eso siempre su fertilización de manera foliar, cada 15 días, ¿no? De manera foliar, y una vez al mes al suelo si fuera necesario.
Recuerden que podemos utilizar el Biofolam, que es un fertilizante completo químico, o si queremos utilizar un fertilizante orgánico, podemos utilizar el lixiviado de lombriz. Les traía esta porque quiero que vean la raíz. Esta tiene la raíz un poco de fuera, no sé si se logra ver, ¿verdad? Y es porque este bambú, no, como les mencioné al principio, no tiene una raíz pivotante. ¿Qué quiere decir? Que la raíz no va a salir hacia abajo. Entonces tiende a tener muchas pequeñas raíces alrededor del tallo y puede tener, puede empezar a caminar, como así le decimos, por medio de la raíz o por abajo del suelo. Entonces hay que tener bastante control de eso, es una curiosidad de esta planta. Recuerden que cuando tenemos plantas como estas que les gusta mucho la humedad, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ellas siempre van a querer agua, pero tenemos que prevenir también los hongos. Para prevenirlo, ventilación, fumigación preventiva y buen sustrato. Estas son las claves para prevenir los hongos. Su ventilación va a ayudar a eliminar el exceso de manera mecánica. Su fumigación, ya sea que cree depende del tipo de fertilizante, crea una partícula para evitar que ingrese o mata alguna espora que ya haya ingresado. Y su sustrato, que va a evitar que acumule humedad en las raíces y que nos ingrese también una pudrición. Otra cosa es muy importante para prevenir es la fumigación que hablábamos en un principio. Una planta bien nutrida y fuerte lo que va a tener son hojas más resistentes. Digamos que, por así decirlo, la hoja va a tener como piel más gruesa, entonces va a ser más resistente a ciertas enfermedades. Como yo les digo, es como las personas, si nos alimentamos bien, vamos a ser más resistentes a cualquier tipo de enfermedad. Lo mismo con los bambús.